Hola, bienvenida a todos y a todas. ¿Cómo están? Este es el nuevo capítulo de Nosotras preguntamos. Un podcast donde hacemos lo que más nos gusta hacer estudiando periodismo, que es cuestionarlo todo. Así es, Nati. Hoy en día llegó una nueva invitada. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy, queremos conocerla, conocer su arte, ella es artista visual, va a estar acompañándonos en esta conversación, así que invitamos a Francisca Burgos. Un aplauso para ella. ¿Cómo estás el día de hoy, Francisca? Estoy muy bien, le agradezco mucho la invitación y vamos a ver qué sale de estas curiosidades que tienen. Gracias por venir. Sí, igual. muchas gracias por estar por acá. el tiempo, el calor. Sí, porque hace demasiado calor. Sí. De verdad. Ok. Francisca, sabemos que llevas, o pensamos, según lo que pudimos buscar en internet sobre ti, que llevas desarrollando proyectos de artes visuales y acción desde el arte desde el año 2007 o quizás desde antes. ¿Cómo ha evolucionado esta mirada tuya o tu inspiración desde ese inicio hasta ahora que ya estamos a puertas de 2026? Bueno, ya son más de 20 años, así que ha evolucionado bastante. En unos comienzos, como dices tú, partió todo acá en esta ciudad, en la ciudad de Talca, pero muy inserta en los paisajes de alrededores, nunca tanto en lo urbano al comienzo. Me llamaba mucho la atención la cordillera, la extrema cordillera, los volcanes, la nieve. Entonces generalmente me iba a la montaña y comencé haciendo performance, que es hacer obra con tu propio cuerpo, en el fondo. ¿Y cómo eso? ¿Cómo se desarrolla? O sea, como caminaba muchas horas, por ejemplo, quería, no sé, ir a retratar mi cuerpo en el cráter del volcán Descabezado Grande. Esa era como mi lógica a los 20 años. Ajá. Entonces, siempre fui de hacer mucho trekking y sin pensarlo tanto, me iba a la montaña con mi cámara fotográfica, generalmente para hacer video, y buscaba alguna locación que me llamara la atención, que tuviera distintos planos, y hacía alguna acción en ese espacio. Por ejemplo, en el cráter del volcán Descabezado Grande. ¿Por qué? Porque siento que es parte de nuestra identidad, partiendo por esa lógica, que lo vemos todos los días. Chile está lleno de... Exacto, vemos la cordillera, pero acá en el Maule vemos el volcán. O sea, es algo que nos va a acompañar toda la vida. Esa era mi lógica del comienzo. Y ahora actualmente estoy muy dedicada a la investigación, principalmente a la que tiene que ver con la educación, con las infancias, donde creo que está la base de todo, de los futuros y futuras adultas. Y además principalmente en contextos rurales y vulnerables de acá de la región del Maule. Ay, qué lindo. Ok, igual es una transformación súper grande del trabajo, han sido 20 años, ¿cierto? Pero ¿cómo? 26. 26 años. ¿Cómo fue esta transformación? ¿En qué momento dijiste me gustaría trabajar con las infancias y todo ese tema? Yo creo que hace unos 10 años, más o menos. Comencé a trabajar en contextos rurales, por lo mismo, porque me llaman la atención los paisajes, la naturaleza y también la ruralidad que hay en este territorio. Entonces comencé a trabajar con ciertas artesanías locales, no siendo artesana, pero sí trabajando, por ejemplo, con barro, que es el caso de la alfarería, o con crin, en el caso de Rari, y así otros tipos de artesanía. Ok, perfecto. Qué rico el olor a barro. Claro, lo amo. más para me proceso. recuerda a mi niñez. Sí, eso es verdad, a mí también. Sí, es cierto. Bueno, vimos también que tu inspiración viene del sentido del habitar y creo que tiene mucho sentido ahora con lo que comentabas en un principio, que ibas tú sola con tu cámara al volcán a grabarte y trabajar con tu propio cuerpo y todo eso, de lo que perciben tu sentido y los cambios culturales que puedes observar. ¿Podrías contarnos sobre algún momento específico, ya sea de acá en Talca o donde tú vives, que es Huilli Borgoa, que haya sido muy importante y relevante en tu carrera como artista? Sí, la verdad es que hay una obra que me marca bastante, que la repetí muchas veces. La verdad que tuve muchas invitaciones y es más de instalación dentro de las artes visuales. Y se trata de recolectar y seleccionar plantas medicinales
de distintos lugares para hacer una recreación de un objeto que generalmente voy cosiendo, así literalmente con aguja e hilo, hojas secas de plantas medicinales y armo una estructura que parece una caja como de 1,50 por 2 metros aproximadamente, y esto la cuelgo como que parezca volando. Entonces generalmente la cuelgo en el centro de una sala, de una galería, y abajo de ella cuelgo unas bolsas con agua caliente donde están estas plantitas, y abajo dejo una superficie que tiene semillas de pasto. Luego, ya que estamos con podcast y sonidos, pincho estas bolsitas para que caigan estas gotas de agua que contienen plantas medicinales hacia este pasto, estas semillas de pasto. Entonces la obra dura aproximadamente un mes, que está viva en la sala, creciendo constantemente. Qué lindo. Y tiene este sentido más como simbólico que tiene la lógica de que lo que está creciendo ahí es algo que te puede hacer sanar de lo que sea. Entonces, como todas las plantas tienen sus características, te va a ayudar o para el corazón, o para el riñón, o para estar más tranquila, etc. Wow. Y la obra se llama Agüita Perra, que la primera vez que la hice fue en el año 2009. Y esa obra me han invitado a hacerla muchas veces. Creo que la he hecho como 2 veces nomás acá en el Maule, pero la he tenido que hacer en distintos contextos territoriales. Y lo interesante de la obra es que siempre se transforma en otra porque ocupo plantas medicinales del lugar a donde voy. Entonces súper como bella la imagen que va apareciendo como poesía visual. Y hoy en día eso de la naturaleza se ve mucho Sí, para cuidar el cuerpo, Claro. el rico. Entonces, también se intenta expresar un poco, claro, eso mismo que dice la Cari, cómo la naturaleza puede curarnos. exactamente, tiene como ese enfrentamiento o confrontación hacia esto natural que siempre está creciendo y naciendo y renaciendo y resurgiendo. Entonces, como también aprender a observar esas cosas para poder nosotros también madurar y evolucionar frente a la cotidianidad. Diferente a que usted trabaja con temas medicinales, igual por ver el tema de las plantas, ¿usted nos podría recomendar alguna plantita que tire algún olorcito? Que podamos dejar en la pieza, que nos pueda relajar, algo así. La malva, por ejemplo, es muy, muy aromática, el boldo, matico, no sé qué exactamente, casi todo es muy aromático, pero yo creo que la malva es como que tú cortas un poco y de hecho nunca muere, no es una mala hierba, pero la pones en un frasco con agua y va a estar tu habitación aromatizada. Oh, qué genial, no sabía. No muere. Tomen tips. Muere, pero también si esa plantita la vuelves a llevar a tierra fértil, va a volver a crecerles. Wow. Tiene como enraizamiento rápido. Wow. Me gustaría saber cómo haces la selección de plantas o de material de la naturaleza para tus obras. Generalmente desde la contemplación, es como una primera etapa que tiene que ver con la meditación y de observar, simplemente observar qué hay, qué existe. Y bueno, me gusta mucho la jardinería, el paisajismo, entonces también he aprendido a hacer podas, que no le va a hacer daño al árbol, muy por el contrario, ayuda a que crezca más sano. Y con esas podas generalmente yo las utilizo para hacer obras. Entonces son obras muy orgánicas, que no contaminan, soy muy preocupada del medio ambiente, y que en algún momento, si es que queda materia orgánica, vuelve a la naturaleza, al lugar donde la busqué. Qué rico. Eso es muy importante, claro, porque no estás destruyendo naturaleza, sacando flores o hojas y que dañe eso entonces el ecosistema, sino que se cuida siempre, porque es importante, sobre todo en este momento, cuidar nuestro medio ambiente, la naturaleza y todo eso. Exactamente. O sea, hoy en día, con todo el tema del cambio climático además, que no es casual, o sea, es algo que lo sabemos, pero pareciera ser que no nos detenemos a comprender de qué se trata, ¿cierto? Y que en el fondo, si todos pusiéramos de nuestra parte, podríamos generar algunas transformaciones, desde la pequeña escala, por supuesto. ¿Qué conexión sientes tú con la naturaleza? Mucha, o sea, la naturaleza es todo lo que nos rodea. Somos una ínfima parte de este planeta y casi todo es naturaleza, aunque esté lo urbano también presente. Pero por lo mismo, con la misma obra de Agüita Perra, por ejemplo, que en algunos momentos me tocó hacerla en contextos muy, muy urbanos,
donde yo invito a personas a hacer performance en in situ, así como en el momento. Y la lógica es que si a ti te gusta, si tú consumes alguna planta medicinal, la trajeras a la sala para que tú misma la cosas a esta estructura que les comentaba. Y me ocurría en zonas urbanas que habían personas que me decían, yo vivo en un departamento en el piso 20, no sé, o 30, y mi espacio es muy pequeño, pero aún así tengo mi producción de plantas medicinales y lo puedo hacer perfectamente en 1 metro cuadrado o menos. Entonces, siempre va a estar presente en el fondo, en cualquier espacio, simplemente tenemos que volvernos conscientes de que se puede. Así es. Rico. Desde la microescala, no necesitamos tranquilidad. la totalidad del paisaje. Sí, es verdad. Oye, pero no es casual, ya que nombraron Willy Borgoa, que me haya ido a vivir allá, porque ese lugar tiene un paisaje esclerófilo que es muy común acá en esta región. Y el paisaje esclerófilo está lleno de plantas medicinales. Y una de esas, y yo creo que la más resistente, yo creo, a altas y bajas temperaturas, es el boldo. No sé si ustedes conocen el boldo, pero es un árbol de bastante resistencia y resiliencia también. Están los cactus, los quiscos, ¿cierto? Pero que siempre nos han enseñado que están en la cuarta región, pero nadie sabe que llegan hasta acá, hasta el Maule, y que acá son de casi triple altura algunos. Llegan a llegar hasta los 8 metros de altura, con diámetros de tronco de, no sé, casi 1 metro. Wow. Son súper grandes. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo en Willy Borgoa? Desde la pandemia, digamos que casi 6 años. Casi 6 años. Sí. Okay. ¿De dónde proviene su nombre? Willy Borgoa, Willy es sur en Mapuzungún y Borgoa deriva de Boroa, que es osamenta humana. Bueno, es muy extraña la mezcla del juego de palabras, de la semántica, porque yo le he preguntado a varias personas que saben de lengua mapuche y me han dado varias versiones que son muy simbólicas y que tienen que ver con ritos ceremoniales también, como lugares sagrados que se escogían antiguamente, y también desde la antropología me han contado que también antiguamente se usaban paisajes que tenían cerros muy como los de acá, digamos, donde comienzan los cerros de la costa, con la característica que eran cerros que tienen la parte de arriba plana. Y Willy Borgoa tiene varios cerros que cumplen con esas características, entonces me hace mucho sentido que tenga ese nombre. Claro. Vimos que has trabajado también en el rescate patrimonial, desarrollando su cultura regional. ¿Cuál consideras que ha sido tu proyecto con mayor impacto en la comunidad y por qué? Bueno, este proyecto que les comenté recién de Agüita Perra es un proyecto de patrimonio inmaterial, ¿ya? Que rescata las como tradiciones y jergas de las mujeres campesinas en este caso, porque lo comencé en el 2009 y era un proyecto bien pionero de género. Entonces las señoras son las que consumían las aguas perras y cada una le daba su sentido a ese significado, aunque en América del Sur en la mayoría de los lugares se consumen aguas perras. Casi todos los proyectos que hago, por lo menos el 80%, se vinculan al patrimonio. No sabría cuál sería como más importante, pero es muy diverso. O sea, hasta hemos restaurado vitrales de 1920 para algunas iglesias de acá que post terremoto fueron dañadas. O hemos trabajado con adobe desde la arquitectura. Y siempre como intencionando el rescate del patrimonio, pero más patrimonio inmaterial que material y de naturaleza. Hay un proyecto, no sé si me puedo extender, pero así breve, les cuento que en 2013 comenzamos con unos proyectos de patrimonio arqueológico con los petroglifos de estilo Guayquivilo, no sé si ustedes lo han escuchado, que son los petroglifos que hay acá en nuestra región del Maule, en la cordillera, en alta montaña, donde hay alrededor de 7 yacimientos y uno de ellos es Guayquivilo, o sea, el cajón de calabozos donde se encuentran estos petroglifos con más de 1000 caracteres, yo me atrevería a decir. Wow. Ok. Entonces, bueno, has trabajado desde que estabas en la universidad o saliste de la universidad en todo esto, pero esta conexión que tú sientes con el patrimonio inmaterial, ¿viene desde antes, viene desde la niñez? ¿Qué recuerdo sientes que te empujó a ti a convertirte en un artista visual?
Sí, podría ser que sí, aunque en nuestra ciudad no nos enseñan a ser artistas. Seguro que en otras verdad. ciudades tampoco. Pero yo estudié en un colegio que el lado científico humanista era el más importante, entonces cuando salí del colegio me fui a estudiar arquitectura primero, la verdad. Y después me cambié de carrera me cambié a arte. Y ahí tomé teoría e historia del arte. Tampoco estudié arte como lo que ocurre en otras escuelas que son como más plásticas, por decirlo de alguna manera, más dedicada al arte pictórico, de grabado, alguna técnica afín, sino que yo me dediqué más a la investigación y a la teoría. El qué significa el lugar, todo eso. O sea, Sí. hablar de arte en general y Ya. principalmente de arte contemporáneo. Ay, qué bueno. Ok. ¿Y cuándo descubriste que observar era tu forma de comprender tu vida o la vida? Que filosófica la pregunta, pero yo creo que muchas veces decir observar o contemplar, que es como la palabra que hoy ocupo, puede parecerle a las personas como sin importancia, por decirlo de alguna manera. Pero yo siento que todos deberíamos como detener un poco el tiempo y sentarnos frente a algo que nos impacta. De hecho, ya que estamos aquí en esta universidad y paso todos los días por esta alameda y cruzo todos los días el puente del Río Claro, o sea, no puedo dejar de solo conducir hasta mi casa. O sea, todos los días me detengo a ver un árbol que tienen aquí al frente y que yo lo siento que es como un bonsái gigante. No sé si lo han visto. No. Tienen que ir a verlo. Y todos los días del año, con las estaciones del año, están diversos verlos. Y es como desde esa simpleza, o sea, que te detengas un par de segundos a contemplar qué está en tu entorno cotidiano, en lo que vas viendo cada día. Y te vas a dar cuenta que es algo súper único. Y que también es algo común con las personas que te rodean, pero no las vemos. No Claro. vemos esas cosas. Es verdad. Eso es verdad. sí. No, está ahí mismo, pero nosotros no observamos. Suele pasar eso. Sí. Nos falta. Nos falta observar entonces. Así es. Vienes de Talca entonces y hoy vives en Williborgoa. ¿Cómo dialogan esos lugares con tu identidad y con tu obra? La verdad es que cada lugar que he ido habitando se ha ido transformando en un lugar de observación. Y Williborgoa, lo más interesante que tiene es que vivo arriba de la punta de un cerro, eso es muy literalmente. Entonces desde ese lugar puedo ver la cordillera y puedo ver como un 360 de paisaje. Y está lleno de cactus que están en peligro de extinción, que tienen, según un experto amigo, aproximadamente 200 años. Entonces es una vegetación bastante interesante que a mí me atrae mucho y me permitió hacer obras durante el año 1 que pisé ese lugar. Hacer obras con cactus caídos por rayos, me llama mucho la atención esa textura. Entonces viajé mucho a galerías a exponer para la conciencia del medio ambiente con estas piezas de cactus enormes que miden como 5 metros ya caídas. Y después que armo las instalaciones y terminan las muestras, los regreso al lugar Ay, qué hermoso. donde me prestaron estas Sí. obras. Sí, Para decir Está- muchas gracias. qué hermoso. Qué hermoso. Y para irnos por otro punto igual, según tu visión, ¿qué transformaciones de Maule te han marcado más? Ya que ahora se ve más urbano todo. ¿En qué sentido? ¿Cómo transformaciones del Maule? Lugares donde se han construido. La urbanización que Sí. tiene ahora la región del Maule. Sí, mira, yo no sé si vivieron ustedes el terremoto, pero me voy a ir quizás muy Sí. para atrás. Pero para mí el 2010 marca un antes y un después. O sea, Ok. en ese momento la ciudad se fue a ruinas. Sí. Las pocas casas que quedan ahora de adobe nadie las ve, nadie las protege. O sea, no solamente me impacta el tema de la naturaleza, sino que también me impacta mucho a nivel urbano la poca concientización que hay frente al patrimonio de arquitectura, en este caso la arquitectura DECO, el colegio, las escuelas concentradas, Sí. el mercado. O sea, caminar por ahí, creo que nos mal acostumbramos a aceptar esas cosas y que las autoridades no se hacen cargo de su restauración. O sea, en cualquier país del mundo invertirían en estos espacios para que puedan seguir teniendo vida. Claro. Acá da igual. Es verdad. Hay otras Es preocupaciones. verdad.
Sí, han pasado 15 años, casi 16 años del terremoto y uno pasa por esos lugares. De hecho, mi mamá estudió en las escuelas concentradas y está ahí en ruinas. Y es declarado patrimonio en Chile, pero no son lugares que estén cuidados. Uno pasa por el centro, por la 1 Sur y está Los en lo que era dejan el botados. mercado, todo abandonado y con mal olor y grafiteado y todo eso. Que Es la muy gen- triste. La gente tampoco sabe cuidar sus espacios. Entonces igual ya estamos hablando de otras cosas también. Todo, eso Claro. es todo. Nos mal acostumbramos al final, porque como dices tú, pasar por, no sé, que se llene de un cerco de planchas de madera OCB, ¿cierto? No tiene sentido, pues. Por último, que armen fachadas que puedan permitir que las personas o los niños y las niñas conozcan cómo eran estos lugares. Un fragmentito, por último, Sí, de estos lugares. es verdad. El otro día hablaba con una estudiante de 8 años y ella no conoce el mercado, nunca tuvo mercado en su vida. A los 8 años, si fue esto en el 2010, Sí, ella siempre pasó por un lugar que está censurado sí, en su cotidianidad. es verdad eso, y es muy triste. Qué fome. Bueno, hablando un poquito más de ti, de tu trayectoria, tuviste un proyecto que se llama Espacio de Letras, un colectivo que busca fortalecer el fomento lector desde las artes visuales e incorpora lo que es el muro con la ilustración. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se unen estos mundos? Y si nos puedes contar un poco de Espacio de Letras. Ya, el Espacio de Letras partió el 2013 y tuvo como, eran proyectos que se postulaban al Fondar, al Fondo del Libro, al Fomento del Lector, y tenía la lógica de armar lo que tú dices, que era un muro de ilustración, con el sentido de enseñar qué es un dibujo y cómo un dibujo es una imagen que expresa ideas y que la puede entregar una descripción que se puede escribir, cómo el texto te entrega otra información y cómo ambos, dibujo más texto, se vuelven también en un tercer ciclo o tercera etapa que te entrega una nueva información. Es un proyecto que surgió también para contextos rurales, para escuelas. Se intervinieron los muros de los colegios pensando en el espacio positivo del estudiante. Viajamos por muchos territorios. La verdad es que estuvimos, hablo en plural porque tengo un equipo de trabajo que me acompaña siempre. Y estuvimos en Chile insular también, trabajando en Chiloé, en algunos archipiélagos del sur de Puerto Montt, Calfuco, Rapa Nui y sectores como extremos de Chile, como siempre decíamos, como somos del centro de Chile, vámonos bien al sur y también vámonos bien al norte. Entonces estuvimos tratando de observar paisajes como desierto, mar, cordillera, araucarias, etc. Una diversidad, pero en Chile. Ok. Entonces empezó en 2013 y ¿hasta cuándo se extendió? Eso es permanente y se realiza cada 2 años. Y es un proyecto que también tiene una selección de autores, generalmente van por categoría. Dentro de mi equipo de trabajo yo trabajo con personas que son del área literaria, especialistas en literatura, y ellos son los encargados de buscar ciertas citas de ciertos autores, dependiendo de la categoría. A veces puede ser descendientes de etnias, por ejemplo, o solo mujeres, o emergentes, o qué sé yo, famosos. Y con esa amalgama de cosas vamos haciendo ilustración con estudiantes en las escuelas, muy en situ, que después traspasamos del papel, hacemos un cambio de escala, del mismo trazo hacia un muro. Entonces un dibujito que partió en un 20 por 20 centímetros queda transformado en un 2 por 2 metros, por ejemplo. Okay. Wow. Esa es la lógica. Y de cada versión sale una pequeña publicación donde se muestra esta experiencia, quienes participan y los muros ilustraciones. Ok. ¿Y dónde sale esta publicación para que la gente pueda conocerla? Eso no existe en redes sociales. Ah, ¿no? ya, ok. Ya, ese es un proyecto, por ejemplo, que está ahí como la tarea de volverlo digital, porque nosotros solo tenemos los libros que los imprimimos de 2.000 ejemplares y se reparten en las bibliotecas del país, por ejemplo, o en las bibliotecas de escuelas rurales. Pero nunca hemos usado redes para espacio de letras. De hecho, me sorprende que sepan su nombre. Sí, porque Son lo muy encontramos buenas en línea. investigadoras. Lo encontramos en línea, de hecho. Ya, Sí, mira. está ahí. Sí. Está ahí. Ya. Ya.
Y el encuentro de Body Art, que realizas cada 2 años en el Maule, convoca a muchas personas. ¿Qué te motivó a crear este espacio y qué crees que aporta al panorama del artístico regional? Al panorama actual, no tanto porque los últimos 6 años por lo menos lo estamos haciendo un poco a puertas cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un formato de residencia. Entonces, invitamos a artistas que quieran participar desde el área performativa generalmente, paralelamente desde el área de poesía y nuevos medios. Entonces, siempre está la lógica de usar el cuerpo como soporte, pero también puedes utilizar elementos sonoros o visuales o mapping, y eso se hace una vez cada 2 años y actualmente se hace en Huilliorgoa, en el mismo paisaje. Y la primera versión fue el 2009, donde participó, ahí fue, curiosamente, aunque no habían redes sociales, participaron 300 personas y se inscribieron en 3 categorías, que era ser modelo, esa era la invitación abierta, ser modelo, ser artista para intervenir cuerpos, o sea, ya no era tu cuerpo, o ser fotógrafo, en ese tiempo más de fotografía análoga. Ah, qué lindo. Y ahí estaban las 3 opciones de participación y después hubo un público que cada persona se dedicó a invitar de manera más personalizada. Entonces ha ido mutando bastante hasta el día de hoy, que como les cuento es como tiene una mirada un poco más, no tan local, sino que desde el paisaje local, pero con invitaciones más internacionales. Ok, genial. Me gustaría saber, porque he escuchado que has mencionado muchas localidades en las que has trabajado en Chile, entonces te has dedicado a recorrer de norte a sur con tu trabajo. ¿Cuáles han sido los lugares que más te ha gustado visitar? O internacionalmente también, ¿cómo has trabajado con el arte? Siempre me cuesta mucho salir, la verdad. Ah, ok. Pero siempre tengo invitaciones y al fin de cuentas, por lo menos 2 veces al año trato de viajar, no más que eso. Y el resto del tiempo me toma todo el tiempo, la verdad, los contextos rurales. Ok. Y, por ejemplo, ahora tenemos que viajar a Buenos Aires a grabar algunas cosas allá con salas de arte. Estamos trabajando unos nuevos formatos para nuestros proyectos que son más inclusivos esta vez. Bueno, soy especialista en neurociencias, entonces para mí es súper importante que cada cosa que hagamos tenga vínculos con personas neurodiversas o con, digamos, situaciones personalizadas. Ya. Y por lo tanto los videos que estamos sacando ahora tienen lengua de señas y hay otros que son más sensitivos, que tienen que ver más con artes mediales. Ok, No. genial. Genial. Me gustaría aprender lengua de señas. Sí. ¿No? Sí, me enseñaron cuando tenía 9 años. Era como el abecedario. Qué lindo. Sí. Si pudieras crear un proyecto imposible o a una escala gigante con recursos infinitos y sin pensar en el tiempo ni en ese tipo de restricciones, ¿qué harías? Lo he pensado muchas veces. El sueño. Tengo varias ideas, la verdad, ¿Ya? como a nivel millonario, como dices tú. Sí. Lo primero que haría sería una reserva, digamos, más vinculada a las artes, una reserva donde se pudiera trabajar desde el arte botánico, por ejemplo, a nivel más de la ciencia y arte, en un lugar que sea así muy impresionante acá en el Maule, que hay muchos. Y claro, habría que invertir muchas lucas en una infraestructura importante que llame la atención hacia nivel más internacional. Eso sería una lógica. En versión pequeña, construí el 2022 una sala inclusiva, una sala para hacer clases a personas con autismo, y era muy interesante, pero lamentablemente, esto nunca lo he dicho, pero por personas como muy irresponsables que provocan fuego en verano, nos alcanzó un fuego, Muchas. se quemaron 5 hectáreas allá en Huilliborgoa y lamentablemente alcanzó esta salita donde trabajábamos con estas personas. Muy en el anonimato porque es un trabajo de, como les cuento, de educación más diversificada, pero ya no existe ese espacio, que era un granito de arena a este otro megaproyecto que ojalá en algún momento se pueda concretar. Qué fome eso. Me da Sí. tanta rabia.
Sí, así que un llamado al Sí. tiro, por favor, a las personas que en verano no tienen conciencia del fuego, pero Dejan vidrio, cigarro, la cosa que sea botada, yo creo que ya es mucho. sí. Sí, es mucho. ¿Y qué es algo que nunca has contado en una entrevista, pero sientes que influye profundamente en tu arte? Es algo chiquitito. Bueno, esto que conté recién nunca lo había dicho, pero yo creo que eso, como... Mira, yo actualmente siempre digo que nunca hay que dejar de estudiar. Yo tengo 46 años actualmente y ya he estudiado varias cosas, la verdad. Y ahora estoy estudiando otra cosa que tiene que ver con el medio ambiente, con la gestión medioambiental esta vez, porque sí quiero hacer proyectos para poder defender los lugares que voy observando. Y para eso necesito saber de leyes y, Sí. y saber de la concientización del medio ambiente, principalmente. Ok. Entonces, quería saber eso. ¿Qué proyectos vienen de ahora a futuro que te gustaría realizar o hacer más versiones de los que ya has realizado? ¿Qué se viene para ti en el arte en los próximos años? Bueno, se vienen algunas exposiciones que estoy creando, ya no tanto desde la naturaleza como materia orgánica, sino que esta vez desde la observación del fuego, de cómo el fuego es capaz de exterminar un lugar, pero también a la vez hace que resurja, ¿ya? Porque la naturaleza tiene un nivel de conciencia, yo creo, superior al de los seres humanos. O sea, habitamos el mismo planeta, pero la naturaleza siempre va a salir a flote de alguna manera. Es muy impactante a nivel como, digamos, a nivel celular, cómo se va regenerando para seguir existiendo. Es como una observación bastante desde la resiliencia también, como del respeto y el agradecimiento también, a permitir que pueda uno observar qué ocurre ahí con ese renacer o algo así. Estoy como muy impactada en este momento porque de verdad que allá se calcinó todo, se quemaron cactus, se quemaron especies nativas que llevaban años viviendo en ese lugar y ahora actualmente que han pasado medio año desde el incendio y la verdad es que está todo verde, Wow. todo está renaciendo y eso es maravilloso observarlo. Entonces yo creo que todos los proyectos que vienen ahora creo que tienen que ser más relacionados a la conciencia medioambiental, ya no desde el lado estético, sino que intentar cambiar que las personas puedan volverlo más conscientes, más que se vuelva parte de su identidad, el cuidar. Wow. Como dices tú, el no tirar la colilla del auto encendida, así como cosas tan cotidianas como eso. Cosas Sí. mínimas Sí. que la gente debería saber. Pero la Lo que gente no lo sabe. sigue haciendo porque... Porque el No ser va a humano es entender. súper egoísta. Esa es la Sí. verdad. Súper poco empático con la naturaleza. O sea, los mismos Lamentablemente. residuos. Y la ¿cómo naturaleza enseñar? lo hace vivir, chicos. Exacto. Sí. Los arbolitos, las plantas. Y también el El cuidado de oxígeno. los animales, porque no solo se quema la naturaleza, Oye, los sí. árboles, las plantas, sino que también hay animalitos que viven en esos ecosistemas y que también Y terminan sufren. sufriendo. Sí. Y Sí. sufren familias, sufren ellos, sufren todo. Sí, así es. Me encantó la entrevista. Fue A mí muy también. tierna. Me encantó escuchar esa Sí. conexión con la naturaleza. Invitarte, Francisca, si quieres compartir un último mensaje sobre tu trabajo, sobre la importancia del arte, de aprender del arte en ciudades como Talca, donde no se enseña tanto, y también la importancia de la naturaleza, del medio ambiente. Concientizar también. Sí, bueno, el llamado tiene que ver con eso, con la concientización primero y el respeto y analizar, bueno, aunque ahora hay mucha conciencia y hay más redes sociales, entonces es un gran poder lo que ustedes están haciendo principalmente, de poder llegar a otras personas. Creo que hay que hacer el esfuerzo. A mí no, me cuesta, la verdad, bastante ser entrevistada. No es algo que sea parte de mí, menos las pantallas y esas cosas, pero siento que es necesario dialogar, Sí. porque ahí hay un poder importante. Así que también ustedes, como consejo, como vuélvanse muy conscientes de estos poderes que tenemos las personas y de usarlos bien, usarlos para hacer el bien. Eso, así que muchas gracias por la No, invitación. muchas gracias a ti por venir Sí. y invitar a las personas a que revisen tu trabajo y Si tus tiene redes algún sociales. red Bueno, el social, Instagram tenemos actualmente dos, el de la Escuela Colores Mezclados, que es donde Ok. trabajamos en zonas rurales,
en contextos vulnerables, y el de Casa de Chinopsis, que es nuestro Instagram de la casa que construimos en pandemia, donde estamos trabajando un laboratorio creativo para formatos de residencias de arte. Ok, perfecto. Vamos a dejar esos Instagrams Aquí. acá, los va a poner nuestro querido editor en postproducción, y también dejar el de Francisca para que la gente te conozca. Y el mío ¿Sí? es Franciburg Liken. Oh, ok, Averigüen qué es eso. ok, lo vamos a averiguar. También va a estar puesto acá. Todo va a estar aquí, Aquí. chicos. Aquí mismo. No sé. Así que agradecemos la entrevista, agradecemos conversar contigo, Francisca, y de verdad que genial tu trabajo, que genial todas esas conexiones que has generado y que vas a seguir generando sobre el arte, sobre el medio ambiente, sobre las personas con vulnerabilidad, sobre la infancia, de verdad increíble, así que muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias, porque este capítulo igual se va a tratar mucho del tema de la naturaleza, entonces ya para concientizar bien. Así que ya saben en casa, de verdad muchas gracias por venir. Un Muchas gracias. aplauso. Gracias.